Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito favorito para descubrir esas joyas escondidas que te enganchan desde el primer capítulo. ¿Preparados para un nuevo viaje? Porque hoy nos embarcamos en una aventura llena de pasión, intriga y drama, todo con ese inconfundible toque turco que tanto nos gusta. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las nuevas series turcas en español que, creedme, os van a enamorar. Si eres como yo un auténtico fanático de las telenovelas turcas, sabes que no hay nada como perderse en esas historias llenas de emociones fuertes, paisajes impresionantes y personajes inolvidables. Y si eres nuevo por aquí, prepárate porque te aseguro que después de este vídeo, te convertirás en un adicto a este género. Así que agarra tus palomitas, ponte cómodo y vamos a descubrir juntos estas nuevas producciones que prometen robarnos el corazón. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si queréis estar al tanto de las últimas novedades del mundo de las series y películas, y si queréis formar parte de esta maravillosa comunidad, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, clic en el botón rojo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. La primera serie que quiero presentaros es una que me tiene completamente enganchada. Se llama Sombras del Ayer y es un drama familiar con toques de misterio que te mantendrá al borde del asiento. La historia gira en torno a dos familias adineradas, los Demir y los Kaya, unidas por un oscuro secreto que amenaza con destruir todo lo que han construido. La protagonista, Elif, es una joven brillante y ambiciosa que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia para reclamar lo que le pertenece. Sin embargo, al llegar, se da cuenta de que las cosas no son como las recordaba y que el pasado esconde secretos mucho más profundos de lo que imaginaba. La trama está llena de giros inesperados, personajes complejos y relaciones turbulentas que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Además, la interpretación de los actores es impecable y la fotografía es simplemente espectacular. Los paisajes turcos son un personaje más de la historia, y la música te transporta directamente a ese mundo de pasión y misterio. Si te gustan las series con intriga, drama y romance, Sombras del Ayer es una opción que no te puedes perder. *** Profundizando en Sombras del Ayer, secretos de familia y ambición desenfrenada ***. Sombras del Ayer no es solo una serie de drama familiar, es una intrincada red de secretos, ambiciones y rivalidades que se entrelazan a lo largo de generaciones. Los Demir, ostentosos y con un imperio construido a base de decisiones cuestionables, se ven amenazados por el regreso de Elif, una figura que representa un pasado que preferirían olvidar. Los Kaya, por otro lado, aparentan ser más discretos, pero esconden bajo la alfombra ambiciones igual de feroces y un deseo desesperado por mantener su posición en la sociedad. El personaje de Elif es crucial. No es la típica heroína inocente, es inteligente, decidida y está impulsada por un profundo sentido de justicia. Su regreso al pueblo no solo busca reclamar lo que considera suyo, sino también desenterrar la verdad detrás de los eventos que la obligaron a marcharse años atrás. La serie explora las complejidades de su relación con ambas familias, especialmente con los hijos de los Demir y los Kaya, quienes se ven atraídos por su carisma y su determinación, a pesar de las tensiones existentes entre sus familias. El misterio central de la serie se va revelando poco a poco, a través de flashbacks y conversaciones sutiles, manteniendo al espectador constantemente enganchado. ¿Qué ocurrió realmente en el pasado que une a estas dos familias? ¿Quién es el verdadero culpable de los secretos que se ocultan? Sombras del Ayer no tiene miedo de explorar temas oscuros como la traición, la manipulación y el abuso de poder, lo que la convierte en una serie mucho más profunda de lo que aparenta a simple vista. La ambientación con esos paisajes impresionantes de la campiña turca, actúa como un contraste perfecto con la turbulencia emocional que viven los personajes, creando una atmósfera cargada de tensión y melancolía. La siguiente serie que quiero recomendaros es completamente diferente, pero igual de adictiva. Se llama El sabor del amor, y es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia se centra en Deniz, un chef talentoso y apasionado que sueña con abrir su propio restaurante, y Aise, una joven dulce y optimista que trabaja como camarera en un pequeño café. Sus caminos se cruzan por casualidad, y desde el primer momento, la química entre ellos es innegable. Sin embargo, su relación no será fácil, ya que tendrán que superar numerosos obstáculos, como la competencia en el mundo de la gastronomía, los celos, los malentendidos y las presiones familiares.
Lo que me encanta de esta serie es su frescura, su humor inteligente y sus personajes entrañables. Denise y Aisee son una pareja adorable y su relación está llena de momentos divertidos, románticos y emotivos. Además, la serie tiene una estética muy cuidada, con escenarios coloridos y una banda sonora pegadiza que te pondrá de buen humor al instante. Si buscas una serie ligera, divertida y romántica para desconectar del estrés diario, El sabor del amor es una apuesta segura. *** Ampliando el menú de El sabor del amor, pasión en la cocina y obstáculos románticos. *** El sabor del amor es mucho más que una simple comedia romántica, es una celebración de la pasión, tanto en la cocina como en el amor. Denise, con su fervor por la gastronomía, representa el espíritu emprendedor y la perseverancia. Sus creaciones culinarias no son solo platos, sino obras de arte que reflejan sus emociones y su personalidad. Aisee, por su parte, aporta la dulzura y el optimismo necesarios para equilibrar el temperamento a veces impulsivo de Denise. La serie explora en detalle el mundo de la gastronomía, mostrando los desafíos y las recompensas de perseguir un sueño en un sector tan competitivo. Las escenas de cocina son visualmente atractivas y despiertan el apetito, transportando al espectador a un mundo de aromas y sabores exquisitos. Pero el camino hacia el amor verdadero no es fácil. La serie introduce personajes secundarios que complican la relación entre Denise y Aisee, como exparejas celosas, rivales en la cocina y familiares entrometidos. Los malentendidos y las inseguridades también juegan un papel importante, generando situaciones cómicas y emotivas que mantienen al espectador enganchado. La clave del éxito de El sabor del amor reside en su capacidad para crear personajes con los que el público puede identificarse. Denise y Aisee son personas reales, con sus virtudes y sus defectos, que luchan por alcanzar sus sueños y encontrar la felicidad en el amor. La serie también aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia, transmitiendo un mensaje positivo y optimista. La banda sonora, alegre y pegadiza, contribuye a crear una atmósfera ligera y divertida, convirtiendo a El sabor del amor en la opción perfecta para aquellos que buscan una serie entretenida y reconfortante. Ahora, cambiamos de género una vez más con La fortaleza prohibida, una serie de acción y espionaje que te dejará sin aliento. La historia sigue a Demir, un agente secreto altamente capacitado que trabaja para una organización clandestina dedicada a proteger al país de amenazas internas y externas. Su misión principal es infiltrarse en una peligrosa red de terroristas que planean un ataque devastador. Para lograrlo, Demir tendrá que asumir una nueva identidad, ganarse la confianza de los líderes de la organización y arriesgar su propia vida. Pero no estará solo en esta aventura, ya que contará con la ayuda de Ashley, una hacker brillante y audaz que le proporcionará información clave y apoyo técnico. Juntos formarán un equipo imparable que luchará contra el crimen y la corrupción. Lo que más me ha impresionado de esta serie son sus escenas de acción espectaculares, sus efectos especiales de última generación y su trama intrigante y llena de suspense. Además, los personajes son muy complejos y tienen motivaciones muy claras, lo que hace que te involucres emocionalmente en la historia. Si eres fan de las películas de James Bond o de las series como Homeland, La fortaleza prohibida te encantará. *** Desmantelando La fortaleza prohibida, espionaje, traición y la lucha contra el terror. *** La fortaleza prohibida se distingue por su ritmo frenético y sus intrincadas tramas de espionaje. Demir no es solo un agente secreto, es un superviviente, un maestro del disfraz y un experto en combate. Su pasado está envuelto en misterio, y las cicatrices que lleva son tanto físicas como emocionales. Su lealtad a la organización clandestina que lo emplea es inquebrantable, pero a medida que se adentra en la red terrorista, comienza a cuestionar sus propios métodos y las motivaciones de sus superiores. Ashley, la hacker, es mucho más que un simple apoyo técnico. Su inteligencia y su capacidad para descifrar códigos y acceder a información confidencial la convierten en una pieza clave del equipo. Su relación con Demir es compleja, marcada por la tensión y la atracción, pero también por un profundo respeto mutuo. Juntos forman un dúo dinámico que se complementa a la perfección, superando obstáculos aparentemente insalvables. La serie no escatima en escenas de acción espectaculares, con persecuciones a alta velocidad, tiroteos intensos y explosiones impresionantes. Los efectos especiales son de primera categoría, y la dirección es impecable, creando una experiencia visualmente impactante. Sin embargo, La fortaleza prohibida no se limita a la acción,
también explora temas profundos como la lealtad, la traición, el sacrificio y el costo de la guerra contra el terror. La trama se complica a medida que Demir se infiltra más profundamente en la red terrorista, descubriendo conspiraciones dentro de la propia organización clandestina para la que trabaja. Los personajes secundarios son igualmente complejos, con motivaciones ambiguas y lealtades cambiantes, lo que añade un elemento de suspense constante. La Fortaleza Prohibida es una serie que te mantiene al borde del asiento de principio a fin, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes que desafían tus expectativas. No podía dejar de mencionar El legado del sultán, una serie histórica que te transportará a la época del Imperio Otomano. La historia se centra en la vida de Murad IV, uno de los sultanes más poderosos y controvertidos de la historia turca. La serie explora su ascenso al trono, sus conquistas militares, sus intrigas palaciegas y sus relaciones personales. Murad IV es un personaje complejo y atormentado, que lucha constantemente contra sus propios demonios y contra las fuerzas que conspiran para derrocarlo. Está interpretado de manera magistral por un actor que logra transmitir toda la intensidad y la pasión del sultán. La serie también cuenta con un reparto de lujo, una producción impecable y una ambientación histórica muy cuidada. Los vestuarios, los decorados y la música te sumergen por completo en la atmósfera del Imperio Otomano. Si te gustan las series como Magnificent Century o Game of Thrones, El legado del sultán es una opción que te fascinará. Prepárate para vivir una aventura épica llena de poder, pasión, traición y muerte. *** desentrañando el legado del sultán, poder, pasión y la caída de un imperio ***. El legado del sultán es una inmersión profunda en la opulencia, la intriga y la brutalidad del Imperio Otomano bajo el reinado de Murad IV. No es una simple narración de hechos históricos, es un retrato íntimo de un hombre atormentado por el poder, la responsabilidad y sus propios demonios internos. Murad IV no es un héroe idealizado, es un líder complejo, a menudo cruel, pero también profundamente humano. La serie explora su ascenso al trono en medio de un imperio convulsionado por la corrupción, la rebelión y las amenazas externas. Murad IV se enfrenta a la tarea hercúlea de restaurar el orden y la gloria del Imperio Otomano, utilizando tanto la fuerza bruta como la astucia política. Sus conquistas militares son representadas con un realismo impactante, mostrando la brutalidad de la guerra y el costo humano de la ambición imperial. Las intrigas palaciegas son un elemento central de la serie, con conspiraciones, traiciones y alianzas cambiantes que mantienen al espectador constantemente en vilo. Las relaciones personales de Murad IV, especialmente con sus esposas, concubinas y consejeros, son exploradas en detalle, revelando las complejidades de su personalidad y las presiones que soporta. La ambientación histórica es impecable, con vestuarios lujosos, decorados detallados y una música evocadora que te transportan al corazón del Imperio Otomano. La serie no escatima en mostrar la opulencia y la grandeza de la corte otomana, pero tampoco oculta la corrupción, la desigualdad y la brutalidad que subyacen a su superficie. El legado del sultán es una serie que te sumerge por completo en un mundo de poder, pasión, traición y muerte, dejándote con una profunda comprensión de la historia turca y la condición humana. El actor que interpreta a Murad IV logra transmitir la intensidad y la pasión del sultán, creando un personaje memorable y complejo. Por último, pero no menos importante, quiero hablaros de Alas de Ambición, una serie que retrata el competitivo mundo de las noticias en televisión. Ashley, una joven con grandes aspiraciones, consigue un trabajo como becaria en un importante noticiero. Rápidamente se da cuenta de que para triunfar en este ambiente despiadado, tendrá que aprender a jugar sucio. Lale Kiran, la presentadora estrella del programa, se convierte en su mentora y a la vez en su mayor rival. Entre ellas se establece una relación compleja y ambivalente, llena de admiración, envidia y competencia. La serie explora temas como el poder de los medios de comunicación, la ética periodística, la ambición desmedida y el precio del éxito. Además, ofrece una mirada crítica a la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones y sus desigualdades. Alas de Ambición es una serie inteligente, provocadora y adictiva que te hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Las actuaciones son increíbles y la trama te mantiene enganchado desde el primer momento. Si te gustan las series con personajes femeninos fuertes y complejas, esta es para ti. *** Analizando Alas de Ambición, el precio del éxito y la manipulación mediática ***. Alas de Ambición es una serie que va más allá del simple drama laboral,
Es un retrato despiadado del mundo de las noticias en televisión y de las ambiciones desmedidas que lo impulsan. Ashley no es una simple becaria, es una joven inteligente y ambiciosa dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus sueños. Su ascenso en el mundo de la televisión es rápido, pero también está lleno de obstáculos y desafíos morales. Lale Kiran, la presentadora estrella, no es una simple mentora, es una figura compleja y ambivalente que representa el poder y la experiencia. Su relación con Ashley está marcada por la admiración, la envidia y la competencia, creando una dinámica tensa y fascinante. La serie explora las complejidades de la relación entre dos mujeres fuertes que luchan por el éxito en un ambiente dominado por hombres. Alas de ambición aborda temas relevantes como el poder de los medios de comunicación para influir en la opinión pública, la ética periodística y la responsabilidad de los periodistas. La serie muestra cómo las noticias pueden ser manipuladas y distorsionadas para servir a intereses políticos y económicos, y cómo los periodistas pueden verse presionados para comprometer su integridad. La serie también ofrece una mirada crítica a la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones y sus desigualdades. Los personajes de Alas de ambición representan diferentes estratos sociales y reflejan las tensiones y los conflictos que existen en la sociedad turca. Alas de ambición es una serie inteligente, provocadora y adictiva que te invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y sobre el precio del éxito. Las actuaciones son increíbles y la trama te mantiene enganchado desde el primer momento. Y bien, llegamos al final de este recorrido por las nuevas series turcas que no te puedes perder. Espero que os haya gustado esta selección y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención. Como habéis visto, hay opciones para todos los gustos: drama, comedia romántica, acción, historia y suspense. Así que no esperéis más y dadles una oportunidad. Os aseguro que no os arrepentiréis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para vosotros. Me encantaría saber cuál de estas series os ha gustado más, o si conocéis alguna otra serie turca que merezca la pena mencionar. Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, dadle al botoncito de me gusta, compartid este vídeo en vuestras redes sociales y activad la campanita para no perderos ninguna de mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.